Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a nuestros seguidores de Tribuna Sonora. Mi nombre es Ariel Quiroz y el día de hoy nos encontramos de manteles largos, nos encontramos muy contentos, ya que tenemos aquí en Diálogos al contador público y empresario Ricardo Burz-Castelo. Ricardo, bienvenido. Ariel, muchas gracias, al contrario, gracias por venir hasta acá para hacer la transmisión. Yo me mantengo muy encerrado en casa, prácticamente no salgo y entonces les agradezco que se hayan tomado la molestia de venir para acá. No, gracias a usted, Ricardo, por recibirnos en este espacio. Ya tenemos ganas de venir, ya hemos visto los programas Unidos pero Distantes y pues estamos aquí, pero ahora nosotros vamos a entrevistarlo. A todos, me parece perfecto. Ok, el día de hoy vamos a hablar con Ricardo sobre el tema panorama económico, un tema muy relevante hoy en día, Ricardo, que todo el mundo está hablando y que necesitamos saberlo. Entonces, pero antes que nada queremos agradecer la invitación nuevamente, Ricardo, y mencionarles a la gente que nos está viendo que al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Si sale alguna inquietud, si sale alguna duda durante el tema que vayamos tocando, al final vamos a hacer las preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, ustedes mandan. Muy bien. Pero antes que eso, formulamos algunas preguntas ya del público que nos han mandado durante la semana, porque ya es un live que nos estaban ya diciendo, oye, ya mero, sí, el miércoles a las 6. Entonces ya se llegó la hora y pues para entrar a ir adentrando el tema, el panorama económico, Ricardo, vamos a platicar un poquito sobre esta situación de la pandemia, que es un tema que está sonando muy fuerte ahorita y que nos afecta a todos por igual. En el caso de Sonora, el desempleo, el cierre de maquilas, hablando ahorita aquí en KGM, cómo se hubiera afectado el municipio y cómo representa el 62% entre Caborca, Hermosillo y Ciudad Obregón, es la tasa de desempleo que la conforman. Entonces, este es un tema muy, muy complicado, Ricardo. Y la primera pregunta sería, que ya sabiendo que el panorama no es muy bueno, ¿qué tendrían que hacer los tres niveles de gobierno para trabajar, para estabilizar esta gran pérdida que se tiene de empleos? Bueno, yo creo que nos afecta a todos, pero no nos afecta igual a todos. Hay ramos de la industria, el comercio, los servicios que son mucho más afectados unos que a otros. La rama del turismo, la rama de los servicios, eso pegan durísimo, les está pegando mucho más duro que a otros. A todos los organizadores de eventos, por ejemplo, imagínate la cantidad de meseros, de músicos, sí, servicios de restaurante, de banquetes, eso ha sido letal prácticamente. Ahora con las nuevas disposiciones, por ejemplo, las papelerías, el rubro de papelerías, pues ahora sí realmente hacían su agosto, en agosto por el inicio de clases, sí, y ahora resulta que es una época sumamente complicada porque la reactivación del ciclo escolar pues no implica la misma demanda de útiles escolares. Entonces toda esa parte también se ve modificada. ¿Qué tiene que hacer cada nivel de gobierno? Creo que debe de ir poniendo el ejemplo de arriba hacia abajo, como en todo, porque aparte la capacidad de respuesta del gobierno federal es muchas veces muy superior a la del gobierno del estado, y la del gobierno del estado es muchísimas veces superior a la de un municipio. Entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno federal desde mi punto de vista que no ha hecho, creo realmente que desafortunadamente ya no hizo? En lugar de haberle inyectado recursos a la economía, lo está restringiendo, está recortando el gasto gubernamental cuando debería de ser un generador de empleo. Ahora sí, impulsar las obras de infraestructura en todas partes del país para que se mueva la construcción, para que se mueva la proveeduría, para que se mueva una serie de acciones, y está recortando el presupuesto porque está enfocando únicamente a los grandes proyectos del presidente de la República, y eso está limitando la reactivación de la economía. La otra cosa es que no se está viendo que estén llegando apoyos más que a los que están en los padrones de beneficiarios que ya estaban implementados desde antes. Sí, muy importante. Y es una situación muy, muy difícil y muy delicada porque quien está en la situación de mayor pobreza ya sabe que va a recibir un apoyo, pero el hombre y la mujer que tenían un empleo, que lo perdieron, no saben a dónde acudir porque con mucho orgullo llevaban y aportaban algo. El gobierno del estado creo que debe ser un facilitador en la reapertura
de empresas debe de ser haber tenido también, y ya va muy tarde, yo critiqué muy fuerte al secretario de Economía cuando a 2 meses de la pandemia dijo que no había un programa todavía de reactivación económica. Y dices, ¿cómo es posible que 2 meses, qué carajos han hecho en 2 meses? Y ahora pues llevamos 5 meses para decir no estamos preparados para esto. Estamos siendo como que están bailando al son que les toquen, en lugar de ser previsores, y hemos perdido tiempo valiosísimo que es imposible recuperar en planeación, hasta en esquemas de ahorros. Y debe de haber estímulos fiscales de parte del gobierno del estado. Por ejemplo, eliminación de impuestos sobre la nómina, que te va a luego significar, por supuesto, un decremento en los ingresos del Estado, pero vas a meterle a la economía. Es decir, a ver, recontrata personal, y yo voy a poner la parte que está en mi parte. Otra cosa que pudiera hacer el gobierno federal es dejar de cobrar las tarifas de luz, descontar eso. Y los municipios, volviendo a la parte baja, es dejar de cobrar el agua, pero también los organismos operadores de agua están pasando por una situación muy crítica. Ahorita estamos viendo lo ineficiente que han sido los organismos y los gobiernos para administrar, que no tienen reservas ni capacidad de crédito ya adicional para reactivar la economía. Entonces sí estamos viendo una situación muy difícil actualmente, y no se le ve una pronta recuperación. Sí, Ricardo, y sobre todo saber que la pandemia continúa, y si no hay algo al momento, a corto plazo, no sabemos qué irá a pasar. Más crítico quizá la situación en la economía, porque la pandemia yo creo que va a durar lo que resta del año y otro del 2021 hasta que no llegue la vacuna. Y si no hay algo que active la economía, algún programa a corto plazo que realmente impacte a las familias que mencionaba, yo creo que vamos a seguir de la manera que estamos. Claro, si no hay, no tiene un fin la pandemia. No tenemos una fecha para decir aquí va a terminar. Los semáforos, hasta en eso hay discrepancia. ¿Cómo van a establecer los semáforos? Yo platicaba, la señora gobernadora me habló hace unas semanas, y me dice, es que el gobierno federal me está pidiendo que cambiemos el semáforo naranja, pero estoy viendo yo la incidencia de la pandemia y estamos en rojo todavía, no podemos cambiarlo. Entonces, y luego el subsecretario de Salud dice que puede acusar penalmente inclusive a los gobernadores que no hagan caso, y dices, pues está de la patada, ¿verdad? Esta situación, ¿cómo se da, no? Sí, está muy complicado, Ricardo. Y en el caso, por ejemplo, de Cajeme, hace varias semanas ya se activó la reapertura de los negocios no esenciales. Vemos un centro comercial abierto, plazas, el Mercajeme, pero hemos platicado y hemos visto ya con locatarios que hay muchos negocios cerrados en venta, en renta, por la situación que ellos no sobrevivieron a la pandemia. Y se puede decir que los programas de crédito emergentes, dígase Fidesón, los que dio el municipio, o estuvieron más focalizados, tomando en cuenta que muchos dicen que el apoyo no llegó hasta después de 4 meses. Pues mira, se estableció un fondo de 25 millones de pesos en Sonora con un tope máximo de 5,000 pesos. Después de 2 meses o 3 meses o 4 meses que haya tenido esto, ¿en qué lo iban a utilizar? En comérselo. 5,000 pesos era para que se alimentaran la familia de los empresarios, o para pagar proveedores, o para tratar de reactivar, cuando ni siquiera sabían cuál iba a ser el destino, cuál iba a ser el fin de la pandemia. No sabes la capacidad de ahorro. La gente que tenía, por eso te digo, afecta a todos, pero no todos por igual. La gente que tenía un empleo, pues decía, bueno, pues se va a recuperar en un mes, en 2 meses, 3 meses, a lo mejor le puedo firmar la tarjeta de crédito, algo. Y puedo dejarle de pagar y puedo tratar de negociar con Coppel, etcétera, o con algún proveedor, y te das cuenta que dices, caray, pues sigo sin empleo, sigo sin tener, y los negocios que reaperturaron, ahora reaperturaron, pero ¿quién les va a comprar? ¿Cuánta gente está yendo? Y únicamente está yendo, y con toda razón, la gente no está haciendo gastos que no sean totalmente indispensable, porque el principio básico cuando se viene una crisis es ahorra y gasta únicamente en lo necesario, en lo indispensable, y esa debe de ser para un consumidor y también para un comerciante. Es decir, tienes material, tienes inventario, pues truénalo, haz algo, genera flujo.
El flujo es lo que le va a dar la viabilidad a los negocios actualmente. Y también y el flujo y la capacidad para tener en qué gastar y en qué comer va a ser lo que le va a dar a las familias. Pero nuevamente empieza el ciclo escolar, toda la cantidad de comercios que se dedicaban a proveer a las escuelas de uniformes escolares, pues ahora ¿qué hay? Pues no hay, ni modo que estén los niños uniformados en la casa. No, pues no. Y otra cosa, perdón, con el ciclo escolar, ¿qué pasa con las madres de familia que trabajan? Pues ahora se van a tener que quedar cuidando, a tener que quedar casa, cuidando en casa, trabajar. sin trabajar a los niños que están estudiando, pero no queda otra. Así es como una cadenita que se va desatando en las familias, en los comercios, y todo repercute al final en la economía. En la economía, tanto como dices, para papelerías, escuelas privadas, uniformes, y también yo creo que el que va a tener más impacto es a la madre de familia, que es la que trabaja, que sale por el pan de que madres solteras. Claro, imagínate una madre soltera que trabaja y que tiene a su hijo en la escuela, ¿cómo le va a hacer para trabajar? ¿Con quién, en quién se lo va a dejar? Y eso, y nuevamente estamos viendo las malas decisiones del gobierno federal cuando cierra las estancias infantiles. Ahora sí, se repercute una mala medida, se recrudece más ahora que estamos viendo que la cosa está más complicada. Obviamente que la pandemia no se previó, pero ahorita te das cuenta qué necesarias eran las estancias infantiles para poder solventar la necesidad de una madre soltera que trabaja para mantener a sus hijos, ¿no? Claro. Y hablando ahorita en el tema, Ricardo, ya lo mencionaba ahorita, que el gobierno cerró las puertas para subsidios, para permisos o apoyos del INS para los empresarios, y cómo esto vino a cambiar e impactar más negativamente a la economía. Y en base a eso, si hubo algo que el gobierno federal pudo hacer para que esto se evitara y que fuera la caída más masiva. ¿Se aplicaron las políticas correctas? Yo creo que no. Yo creo que se debió haber dado como sí hubo una política económica que fue global. Sin embargo, la base de contribuyentes en México de impuestos es muy baja todavía porque hay gran parte de comercio informal. Se dio un plazo adicional para que se presentara la declaración anual de impuestos sobre la renta, sí. y eso sin lugar a dudas que se anunció también demasiado tarde, cuando muchos ya habían presentado su declaración. Entonces, eso ayudó un poco, pero eso tiene que haber hecho con más anticipación, y también con otros impuestos, probablemente, que se tienen que sufragar. Se tiene que hacer con donaciones de pago de energía eléctrica. En el caso aparte, se incrementaron las tarifas, y esa situación, regularmente en Sonora, en muchas empresas, los empleados piden anticipo del fondo de ahorro, piden crédito o anticipo de nómina para pagar la luz. Y ahora, cuando se incrementó todavía más la luz, la tarifa eléctrica, ¿cómo le están haciendo? Entonces, sí hay muchas cosas que no hubo las medidas adecuadas. Y como te decía ahorita, el caso de las estancias infantiles es una consecuencia gravísima, lo que el impacto que va a tener. Si antes era duro, ahora va a ser devastador. Sí, sí, Ricardo, totalmente, en la cuestión también de cómo subieron los gastos en casa, porque tristemente muchas familias de Sonora fueron recortadas y luego aumentaron sus gastos en casa, de luz, de agua, de comida, porque ya están todo el tiempo en casa. Entonces sí fue un tema y sigue siendo un tema muy, muy preocupante, porque es una incertidumbre para las madres solteras yo creo que un poquito más difícil. Ricardo, pero como sociedad, ¿podemos ayudar de alguna manera a que la economía no caiga más de lo que ya está? ¿O qué recomendación das para que esa economía local se reactive? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a ese amigo emprendedor o a ese amigo empresario? Creo que parte de las cosas buenas que deja la pandemia es que se ha fortalecido mucho el consumo de lo local. Esa parte, sin lugar a dudas, y ha hecho una gran promoción. Creo que debemos de crear conciencia en que debemos de consumir lo local, y no solamente promoverlo, sino estimularlo fiscalmente. El gobierno tiene la capacidad para decir, a ver, vamos a comprar, el gobierno municipal de cada entidad, de cada municipio del estado, que diga, yo voy a comprar todos los insumos
aquí en Cajeme. Y en Navojoa, todos los insumos van a ser por proveedores locales. Y en el estado, a puros sonorenses. De esa manera. Y también nosotros decir, ¿sabes qué? Empresario, si tú consumes con proveedores locales, vamos a estar a desencadenar una reacción positiva. Y vamos a dar también, y que el gobierno diga, vamos a premiar con un porcentaje de subsidio a quien compre en lo local. Entonces, esa parte es la buena voluntad, y ha habido, hasta hay un hashtag que dice, compra en lo local, ¿no? O en lo local, alguna Consume cosa. local. Consume local. Y dices, bueno, todo eso está moviendo, y vemos muchos emprendedores que han arrancado algunos negocios por la misma necesidad y que han ido creciendo. Sí. En esos pequeños negocios para poder salir adelante, porque como tú dices, los consumos en casa de energía, de alimentos, etcétera, se han ido incrementando. Y otra cosa, los centros comerciales estaban cerrados, y también es una cosa muy común en todas partes de Sonora, donde la gente se iba a pasear a los centros comerciales para dejar de pagar la luz en su casa, y se iban a ver los aparadores, aunque sea, ¿verdad? Sí. Pero pues en aire acondicionado, ¿no? Totalmente. Y sí, yo creo que la ola esta del consumo local se vino, no sé si recuerda cuando ganó Trump y se hizo claro. Muy el lema del racismo y de que va a bloquear a lo mexicano, y fue esa ola, yo creo que de ahí inició muy fuerte el consumo local, consume lo mexicano, lo nacional, y de lo malo a lo bueno en esta pandemia que vino a consumir lo local, hemos visto a emprendedores en redes sociales cómo han salido adelante, como lo mencionaba, que han llevado su negocito, obviamente, a más, de menos a más. Entonces eso es que reconocerse a los jóvenes, y hay que apoyarlos. Sin lugar a duda, yo creo que hay muchos jóvenes que han salido adelante, que han cambiado su esquema de mercadotecnia, de mercadeo, que se han dedicado a vender a domicilio, a hacer entregas, a cambiar sus productos, a cambiar empaques, vemos a innovar, vemos también cómo ha habido jóvenes que han emprendido situaciones y empresas que tienen que ver con servicios médicos, con algo de la pandemia. Vimos también, y no es abuso, pero sí son abusados, gente que cuando empezó esto empezaron a hacer gel en sus casas, empezaron a hacer bandejas, charolas, desinfectantes, cubrebocas. Pues, siempre hay alguien que está pendiente de las cosas, ¿verdad? ¿Sabe? Y reconocerle también mucho, hay que ahorita en este espacio, Ricardo, a esas personas, emprendedores, emprendedoras sociales, que vimos muchos casos de jóvenes que mandaron a hacer sus propias caretas en casa con cosas caseras y cubrebocas, y las fueron y las donaron. Yo creo que hay que también reconocerlos, ¿no? Por supuesto, yo tengo el caso de unos chavos ahí que me dijeron, ¿a quién podemos ayudar? Y cuando me dijo, caray, ¿cómo? Si es que estamos haciendo caretas, pero queremos ver a quién ayudar, y los mandé a seguridad pública. Porque sabes que los policías es necesario que, claro, que estén protegidos, y los bomberos y los socorristas de la Cruz Roja. Que andan ahí en la calle. Claro, que andan en la calle, y mandaron, creo que 500, caretas. Entonces, y sí, hubo mucha gente, hubo a alguien ahí que sacó unas gorras y unas camisetas que decía pinche COVID, sí. para auxiliar con despensas a gente necesitada. Entonces hubo mucho emprendedor social, que eso siempre hay que reconocerlo. Y en caso de Cajeme, el Somos Cajeme, que es la agrupación esa de empresarios que se hizo, es ejemplar a nivel estatal y a nivel nacional. Total, creo que por aquí viene algo sobre eso, o más adelantito vamos a retomar sobre ese apoyo que hicieron, muy, muy importante y muy reconocido a nivel nacional, de admirarse de verdad. Pero pasando al tema turístico, al tema estatal, Ricardo, en México, ¿cómo incrementó la pandemia y cómo afectó en el turismo? Vemos, por ejemplo, ahorita ya en caso de San Carlos, Puerto Peñasco, que ya reabrieron sus playas, que ya está la economía fluyendo un poquito más. Pero hay algo muy curioso aquí porque en San Carlos, por ejemplo, cerraron muchos hoteles, quebraron, o sea, cerraron por la temporada de pandemia, pero ya no abrieron. ¿Y cómo te quedas pensando cómo un sector tan importante que deja tanta derrama económica en el Estado tampoco tuvo apoyo? Entonces la pregunta sería, ¿será pieza clave para ayudar económicamente a la crisis el sector turismo? Porque también el turismo no recibió apoyos, incluso en San Carlos hubo hoteles que cerraron puertas, como mencionaba, porque el gobierno deja de algo a un lado, algo que genera tanto. Primero, en la cuestión sanitaria,
no había turistas que quisieran irse a encerrar a una habitación que no estuviera, que no te garantizara la sanidad. Yo tengo amigos que tenían que viajar durante la crisis de la pandemia a la Ciudad de México y el protocolo a registrarse en los hoteles era mucho más estricto. Entonces, dices, caray, primero te piden que te quedes en casa, no están abiertas las playas, está cerrado, pues ¿cómo te vas a ir? Y aunque te digan, te da un poquito de temor ir a un lugar donde no sabes cómo está, qué condiciones está. Entonces cerraron algunos negocios como los hoteles y probablemente no recibieron el apoyo porque no había manera, porque no se quería promover en esos días. Ahora hubo conflictos donde también se cerraron en Puerto Peñasco, por ejemplo, Puerto Peñasco se cerró y se abrió únicamente para el turismo extranjero y eso provocó un problema político serio entre Sonoita y Puerto Peñasco, donde el 4 de julio no permitieron que llegaran. Sin embargo, creo que también ahora que se abre el turismo, se ha desbordado el turismo en las playas y eso está ocasionando y va a ocasionar un repunte en enfermedades como lo vimos ya en Bahía de Quino y en San Carlos. Entonces debemos de ser precavidos con esa situación y los jóvenes deben de crear conciencia en que ellos deben de cuidarse y obviamente que los jóvenes son los que están más enfadados de estar encerrados, ¿verdad? Pero creo también que el turismo a nivel nacional va a tardar mucho tiempo en recuperarse y creo que vamos a empezar a viajar por placer, primero en lo cerquita. Espero que así sea, que nos vayamos a recorrer las zonas turísticas de Sonora y luego las de México y falta mucho para que viajemos al extranjero en plan turístico. Sí, yo creo que de cierta manera llega un poquito a beneficiar este asunto por la cuestión del turismo local, el turismo estatal. Veía el live del Día Internacional de la Juventud, como una joven le preguntó que por qué no había una ruta o algún plan estratégico para el turismo en la sierra, que lo tenemos muy olvidado. Entonces yo creo que esto nos va a servir para explorar más, yo creo que más lugares de Sonora que están hermosísimos que no conocemos. Y aparte, mucho más accesible en la parte económica. Además. Porque se viene una Navidad muy triste, sin lugar a dudas. Sí, entonces, no queremos adelantarnos de eso, no. Todavía. Pero se viene, realidad. Pero se viene una Navidad triste. Se viene una Navidad con pocos regalos, se viene una Navidad con pocos festejos. Y tenemos que irnos haciendo la idea de eso. Ojalá y todos tenemos muchas ganas de abrazar a nuestros seres queridos y vernos y echar una carnita asada y unas cervezas, pero pues hay que ver cuándo se van a dar los tiempos estos. Así es. Pues sí, todavía está ahí la moneda en el aire, como dicen por ahí. Ricardo, ahorita lo mencionábamos, es un tema yo creo que hay que mencionarlo y que hay que hacer mucho hincapié sobre eso, como un grupo de empresarios de aquí de Ciudad Obregón se unieron hace meses atrás cuando estaba la pandemia, yo creo, iniciando, pero ya había muchos casos, ya la gente estábamos en pánico, el Hospital General de Ciudad Obregón estaba muy carente de muchas cosas y vino este grupo de empresarios de Ciudad Obregón, que se les admira y se les aplaude, a dar bárbaros insumos al hospital. Y aquí de esto nace mi sexta pregunta. Dice, ¿se pudiera decir que el empresario, aún afectado, aportó más a la sociedad que incluso el mismo gobierno? Sin lugar a dudas, pero hay una cosa, Ariel. El apoyo que se hizo al Hospital General fue antes de que hubiera un solo infectado aquí en Ciudad Obregón. El empresario es mucho más previsor, demostró que ser mucho más previsor y solidario que el gobierno. Ahora, y no lo hicieron con los hospitales privados, lo hicieron con el Hospital General para la gente más necesitada. Y te lo puedo decir, lo hicimos, que fueron parte, lo puedo decir, lo hicimos para la gente más necesitada de nuestra comunidad. Y nos adelantamos cuando no había ni siquiera un solo caso. Entonces, es prever y decir, caray, a ver, si esto nos va a pegar, no le podemos sacar la vuelta, ¿cómo nos podemos apertechar? ¿Cómo podemos habituallar con los requerimientos que necesita el Hospital General de protección aparte para todo el personal médico, de intendencia, enfermeros, administrativos? Y fue una gran labor la que se ha hecho y porque no solamente eso, compra de medicamentos, se tuvo que hacer una aportación inclusive para apoyar al Seguro Social, porque los médicos pues están en frente de batalla y si te quedas sin médicos, pues entonces perdemos la guerra.
Totalmente, sí, fue un tema, como lo mencionaba, fue un tema nacional y sí hago hincapié porque hay que aplaudirse. Y yo creo que ese tipo de acciones habla mucho de la sociedad empresarial de Ciudad Obregón, cómo están comprometidos, también cómo están regresando un poco de lo que la sociedad les ha dado o hemos trabajado en conjunto en ese tipo de previsores que hicieron. Yo creo que sí hay que mencionarlo y seguirlo mencionando porque es una ayuda que hicieron al Hospital General, que es el hospital donde recae a la persona que no tiene que no está afiliada a ningún seguro, o ni al IMSS, ni al ISSSTE, va al Hospital General, y estamos hablando de todas las comunidades rurales de Cajeme. Sin lugar a dudas, y gente que le batalla mucho, gente que le batalló mucho, gran cantidad de vidas perdidas, gran cantidad de vidas salvadas también, eso hay que decirlo, gracias a eso, gracias a que se tuvo la previsión y se aportó lo suficiente para que pudieran resolver la problemática que había. Y esto es sin buscar ni siquiera hacerlo deducible de impuestos ni nada, es apoyar por apoyar. Sí, eso es muy padre mencionarlo porque eso fue apoyar por apoyar, y yo creo que cuando uno hace las cosas de esa manera, el resultado es positivo. Así es. Y Ricardo, y ahorita volviendo un poquito ya al tema, seguimos en el tema local, ya hablando ya específicamente de Ciudad Obregón, cómo venimos de adolecer de tantas cosas, de inseguridad, de falta de inversión, y ahora pues súmale la pandemia, ¿no? Entonces como que es una bola de nieve que se fue haciendo más grande en el municipio, y el gobierno, hablando ya del gobierno local, ¿qué se debiera estar trabajando en el ayuntamiento por parte de ellos para estar estar esperando la promesa de los 500 millones de pesos que dicen que van a llegar? Yo creo que lo que tienen que hacer deben de ponerse a trabajar. Yo lo he declarado en muchas ocasiones, pareciera ser que ser alcalde de Cajeme es una actividad no preponderante o no importante, ¿no? Porque el alcalde de Cajeme se ha visto muy distante de todo el acontecer, tiene prácticamente perdido una sesión de cabildo, y todo está esperanzado en los 500 millones de pesos, que a la fecha, yo no sé, Ariel, si sean 500 millones de pesos adicionales a la venta del Tomás Oro Gaitán, o si sean eso parte para la venta con la venta del estadio. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? No, y aparte está quedando únicamente en promesas. Tampoco he visto que el presidente se adelante y sea transparente con la sociedad y que diga: con los 500 millones de pesos vamos a hacer esta y esta y esta y esta otra obra. Es lo que yo le pediría, que se estableciera un comité de planeación para que se anuncie que se va a hacer. La otra situación, dice, vamos a vender a yerno, vamos a vender el rastro viejo para invertirle al rastro nuevo. Un rastro nuevo que se hizo en la administración de Rogelio de Brown, que es una fraude total, desde la construcción, la ubicación, la forma de cómo está hecho para operar. Dices, a ver, ¿vas a meterle dinero bueno al malo, o hay algún plan viable para que esto se resuelva? Entonces, lo que tiene que hacer el alcalde, los funcionarios municipales, es ponerse a trabajar de tiempo completo en esto. Claro. No que te dicen, es que pues se había ido al Valle de Guadalupe, pasar unos días de vacaciones allá, pues no estamos para eso, ¿verdad? Sobre todo cuando hay gente tan necesitada. Y hay una cosa, hay muchísima gente que se ha quedado sin empleo, sin embargo, los empleados gubernamentales no se han quedado sin trabajo, sin recibir su sueldo en todo ese tiempo. Claro, yo creo que es un foco rojo en la cuestión del trabajo a corto plazo, el trabajo de acción, Ricardo. Es como mencionaba, que la obra del rastro viejo es como un elefante blanco, como dicen por ahí, ¿no? Está el dicho. Y ahorita, hablando de lo mismo, está el bloqueo de los yaquis. Vino AMLO, firmó un convenio sin la presencia de la gobernadora, pero sigue el bloqueo en Bicam, sigue el bloqueo. Pero independientemente de eso, sigue las pérdidas y contando. O sea, está el bloqueo carretero, pero también está el férreo del ferrocarril. Van más de 75 millones de pesos, si no tengo ahí el número exacto, y contando. ¿Cómo esto vino a seguir afectando? ¿Y qué mensaje, Ricardo, está dando Sonora a nivel internacional, siendo uno de los estados que más exporta, habiendo firmado el TECMEC y teniendo al Estados Unidos como vecino? Y también, ¿qué pasa con esto, Ricardo? ¿Cómo esta falla de Estado de Derecho está golpeando nuestra economía? ¿Qué necesitan las tres autoridades de gobierno para hacer y dejar de perjudicar a los empresarios mexicanos?
No, creo que no puede ni perjudicar a los empresarios mexicanos, ni puede perjudicar al pueblo yaqui, Okay. es a la nación yaqui. Creo que debe de haber una conjugación de soluciones. Es la única forma en que se va a aterrizar esto. El presidente López Obrador, antes de su visita, que estuvo postergando porque trató de solucionar, y mandó de emisario a Alfonso Durazo, que es el encargado de seguridad, que está para el traste, y no solamente eso, ahorita mismo está en Ciudad Obregón, o estaba en la mañana en Ciudad Obregón, tratando de llegar a una solución con los yaquis, y dices, caray, a ver, es un problemón de seguridad, ¿por qué no mandan a la Secretaría de Gobierno, que es la responsable de ese tipo de acciones, para que solucione el problema del bloqueo de los yaquis? Y eso se da por la falta de conocimiento, porque realmente, y Alfonso Durazo viene para acá, pero es un hombre totalmente desarraigado de Sonora, donde no conoce los orígenes y los planteamientos de los yaquis originales, y las disputas que tienen, y los compromisos, y aparte de la falta de respeto, no haber invitado a la gobernadora ahí a testiguar, pues te dices, caray, pues ¿qué has hecho tú y qué le toca a cada quien hacer? La imagen que proyectamos es fatal, y están ahora con una lucha encarnizada señalando a los yaquis, pero nunca nadie se ha puesto realmente a escuchar realmente cuáles son las peticiones de los yaquis. Esto puede ser que no le guste a mucha gente, pero no puede solucionar un conflicto sin escuchar a ambas partes, o a las tres partes, o a las cuatro partes, y tienes que tomar una decisión escuchando a todos, y la que sea, implementarla, reforzarla y aplicarla. No se vale estar, esto que estamos viendo ahorita ha sido muchos años de estar pateando el bote. Entonces estamos viendo donde ha habido fallas desde Ferrocarriles Nacionales, que también le falló a Ferromex, perdón, que también le falló a los yaquis, Telmex, que le falló a los yaquis en su momento, el municipio de Cajeme, que por primera vez me lo comentaron aquí a la gente de la etnia, por primera vez les incumple el gobierno del estado, el gobierno federal, y viene el presidente a una reunión rapidísima, simbólica, a firmar un papel en blanco, cuando la respuesta que da genera más incertidumbre que certidumbre ante las autoridades yaquis por la ligereza con la que la hace, pero también genera incertidumbre con los productores agropecuarios de aquí del sur del estado, donde les están señalando tierras que según los yaquis les pertenecen a ellos, y el desconocimiento le impide a la autoridad federal de decir, no señores, estos límites, estos linderos ya se establecieron con el presidente Zedillo, ya no hay, ya se restablecieron antes con el presidente Echeverría, es la misma superficie, son los mismos linderos, con diferente superficie probablemente, porque la forma de medición puede variar, pero los linderos son los mismos, y desde Cárdenas está esto, no pueden hacer una demanda sobre. Entonces es la falta de conocimiento y la falta de operación. Lo que sí tiene que hacerse obligadamente, porque ya está pasando, vimos al día de hoy, a mayores agresiones y todo eso, se tiene que poner una solución inmediata a ese conflicto. Entonces, Ricardo, ¿qué cree entonces que faltaría actuar? ¿De qué manera? Porque como lo mencionaba, es un tema que viene desde mucho tiempo atrás, es un tema arraigado de varios expresidentes de la República. Acaba de venir el presidente Andrés Manuel de México y seguimos en lo mismo. ¿Qué podríamos actuar al instante para llegar a un acuerdo? Cuando se dice que se va a establecer una comisión, la gente lo toma como burla, porque ya han pasado, decías, cuando quieres que algo no se solucione, pon una comisión, establece una comisión. Entonces, ya se la saben, nos lo sabemos todos. En lugar de decir, vamos a establecer una mesa de diálogo aquí, permanente, y no nos levantamos hasta que se solucione este problema, ambas partes, y que estén presentes las autoridades, los tres niveles de gobierno. Y si dicen, traemos un problema con Ferronales, pues que venga el representante de Ferronales y que se siente y que lo solucionen, pero tienes que dedicarle tiempo, sudor y polvo para poderlo resolver. No puede decir, vamos a resolverlo de plumazo o con una mesa de diálogo en México. Las autoridades de aquí no van a ir a la Ciudad de México. Aquí están los gobernadores, no se mueven los gobernadores, aquí están.
Claro, yo creo que es muy importante darle esa atención, que no nada más sea simbólico y sea nomás por la visita. Yo creo que es muy importante, como dice, sentarse, no nomás un día. Yo creo que esto es más extenso y que vayan a profundidad, porque sí afecta a muchísimas personas, yo creo que comerciantes y como a los mismos yaquis de tal manera, a todos por igual. Y claro, cambiando un poquito de tema, volviendo al ámbito político, pero cambiando el tema de los yaquis. El ámbito político, vimos muchos diputados entregando despensas, haciéndose campaña en esta pandemia, pero también tampoco vimos, propuestas que apoyen a la economía de los hogares sonorenses. Claro ejemplo es Cajeme, que hasta hace días se aprobó el fondo de los 500 millones de pesos para la contingencia, y falta un saber, como mencionamos ahorita, de dónde obtendrán ese ingreso. ¿Por qué este trabajo tan ineficiente de quienes deberían velar por los ciudadanos? ¿Qué políticas económicas se pudieron priorizar? Pues mira, creo que así como el ser alcalde de Cajeme es una actividad no esencial, creo que también el ser diputado en este momento probablemente no es una actividad esencial, porque han aprobado cosas, pero no han aprobado lo elemental y lo necesario para estas épocas y para esta necesidad de tiempos actuales. Sí, cierto, vimos autoridades, a mí en lo particular, a mí me molesta, me agrede cuando veo a funcionarios entregando despensas, sacándose fotos en redes sociales. Dices, hombre, caramba, es tu obligación. Y luego peor, claro, entregando despensas de la Fundación de Grupo México. Dices, a ver, ni siquiera son del gobierno. No cuadra ahí. No cuadra. ¿Qué carajo está haciendo un funcionario de gobierno entregando lo ajeno? Es únicamente para la foto. Entonces, falta mucho de eso. Creo que lo que tienen que hacer es, se tienen que poner y sentarse, como se dice, esto ocupa más horas nalga, ocupa más horas de estar sentado en torno a una mesa tomando decisiones y evaluando opciones y discutiéndolas para poder decir cómo resolvemos este problema. Pero ocupa sentarte, así como decimos los yaquis, ocupan sentarse a resolverlo, ocupan los funcionarios gubernamentales de todos los niveles de gobierno, ocupan sentarse a decir, a ver, vamos a sentarnos aquí y no nos vamos a levantar hasta que tengamos una propuesta concreta. Hay muchos ejemplos de casos de éxito donde se han sentado todos los actores. En el caso de Malasia, el repunte económico de Malasia, el despegue de Malasia, ¿cómo fue? Malasia convocó a todos los actores económicos, sociales y políticos del país a decir, vamos a encerrarnos en un hotel, a 400 actores políticos, sociales y económicos, a decir a cómo le hacemos aquí para sacar adelante al país. Y hasta que no salgamos con una propuesta clara y con una visión a futuro, nos vamos a levantar. Entonces, a ver, caramba, pues, y ahí era porque veían que el país se estaba perdiendo competitividad o no estaba alcanzando el nivel que quería. Pues aquí también se tiene que hacer lo mismo. En Cajeme, en Sonora y en México y en cada región se tiene que hacer eso. Claro, es muy importante el diálogo y sobre todo los acuerdos. A los acuerdos para el bien y el fin común de la ciudadanía, Ricardo. Sí, y no solamente hablamos en el ámbito nacional, eso en el estatal, en el local y hasta en la misma sociedad. Yo creo que el diálogo es, yo creo que la pieza clave para que el barco siga funcionando. Una pregunta, Ricardo, yo creo que básica, yo creo que para este tema, y una pregunta muy importante que puede generar ahorita la gente ahí reacciones. El próximo año en Sonora habrá elecciones, y en lo económico, ¿qué tendrá o qué retos tendrá que enfrentar el próximo gobierno en el ámbito económico? Primero ocupa un amplio conocimiento de las finanzas públicas, porque las finanzas del Estado de Sonora van a quedar mucho más mermadas, van a estar mucho peor que como le recibió la gobernadora Pavlovich. Van a estar mucho peor. Va a ser un sexenio el próximo de crisis, de administrar la crisis, de administrar los pocos recursos, de muy poca obra, pero se tiene que dar un gran servicio, un servicio muy eficiente de gobierno para poder atender las necesidades. No va a ser un gobierno de andar cortando listones, inaugurando obras, va a ser un gobierno el próximo de chamba, de poder reagrupar al Estado de Sonora, de poder preparar al Estado de Sonora, de decir, miren, ya nos pasó una crisis, vamos a ver cómo podemos sortear la siguiente, porque las crisis son recurrentes. Entonces vamos a ver cómo podemos unirnos para sortear la siguiente. Y para eso se ocupa un gran amor por Sonora, un gran conocimiento del esquema de finanzas públicas, un gran sentido de responsabilidad,
un sentido también y un compromiso con la austeridad gubernamental, pero una austeridad real y un sentido de inversión pública que detone el crecimiento y la infraestructura necesaria. Totalmente un reto. Yo creo que, como lo mencionaba, el paquete completo, en lo económico, en lo social, en lo intelectual. Yo creo que viene un destino para el próximo gobierno muy fuerte. Bueno, un reto, más que es una realidad ante la situación que estamos viviendo, Ricardo. Y hay que ver por los sonorenses. Sobre todo, yo creo que lo más importante pues, son las familias sonorenses, que al final de cuentas somos los que batallamos y estamos viviendo el día a día. Entonces, para el próximo gobierno sí es un verdadero reto enfrentar lo que viene. Ricardo, ¿cómo será la economía después de todo esto? ¿Quiénes procederán y quiénes sobrevivirán? Van a sobrevivir siempre los que tengan las agallas y las ganas de hacerlo. Quienes se queden dormidos esperando que les llegue un auxilio de un gobierno que no tiene recursos, no van a prosperar. Estamos jodidos, como dicen por ahí. Estamos jodidos. Entonces, quien tenga la visión, quien pueda aprovechar una oportunidad, quien tenga alguna reserva, quien pueda hacer algo, quien sea solidario, quien demuestre solidaridad y que pueda hacer algo en conjunto, quien pueda convocar a los similares para poder hacer algo, quien puede decirle a un grupo de amigos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos unimos esfuerzos y en lugar de que lo haga yo solo, ¿por qué no me ayudas y por qué no te ayudo y colaboro en una sociedad? Creo que sí se puede hacer. Claro, yo creo que la unión hace la fuerza, como dicen por ahí, yo creo que es muy importante. Hay casos de éxito en conjunto y yo creo que el éxito yo creo que lo alcanzamos más rápido en conjunto. Y yo creo que sí viene tiempos muy difíciles y haciendo mancuerna yo creo que va a ser una gran ayuda. Ricardo, vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Yo creo que ya debe haber algunas ahí preguntillas, inquietudes, ahí por la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales y también agradecerles a toda nuestra comunidad de Tribuna Sonora que nos está viendo. Aquí tenemos una pregunta de Armando Ortega Moreno que dice: para nadie es un secreto la falta de inversión privada como pública, así como nacional y extranjera dentro de 14 meses. Probablemente estamos ascendiendo en una recuperación de lo perdido. En esa situación y con un panorama de un gobierno federal aferrado a una economía restrictiva y una austeridad presupuestal, ¿qué políticas y qué estrategias para un crecimiento de la economía de Sonora has pensado para un plan de negocios del gobierno? Creo que se tiene que hacer alguna colaboración y poder impulsar, estableciendo una línea de garantía o un fondo de garantía de parte del gobierno. Un fondo de garantía significa el gobierno del estado te puede avalar tu actividad, pero también puede ponerte consejeros externos para que te ayuden a la reactivación de tu negocio. Y consejeros externos me refiero no funcionarios públicos, sino dentro de un pool de empresarios que digan, a ver, yo puedo entrarle a como consejero y el Estado y el gobierno del Estado firma de aval algún crédito, pero que también tenga una participación de riesgo y donde tenga una capacidad para decir, vamos a ver qué empresa vamos impulsando primero. No se puede hacer con todos, pero creo que eso sería un buen destino de los recursos del Estado para reactivar la economía, o no empezar a gastar y a meter a la revolvedora la cantidad de dinero. Ya lo vimos inclusive con el financiamiento que se dio al gobierno, se le aprobaron una cantidad de 560 millones de pesos y todavía no los destinan, todavía no los ocupan. ¿Dónde está eso, no? Así es. Hay muchas preguntas, hay muchas incógnitas en el aire. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿qué hace falta al gobierno actual para salir adelante? Y, en ese caso, ¿qué haría Ricardo Burs? Pues lo que acabo de comentar ahorita, primero yo me pondría realmente a una reunión de trabajo permanente hasta que tengamos soluciones para todos los actores sociales y políticos y económicos de nuestro estado, de cada región del estado, de cada municipio. Hubiera puesto y lo comenté hace mucho tiempo, a todos los funcionarios del gobierno del estado que no están trabajando ahorita porque están sus dependencias cerradas, a ver, tú te comunicas y ustedes tanto se encargan de irse a Chojoa y ver qué ocupan en Chojoa.
y te vas con cada uno de los productores agrícolas y te vas, oye, pero es que no es mi área, que yo estoy en el deporte, sí, pero el deporte sonorense, el deporte está cerrado, vete para allá y trabaja, porque estamos pagando, los sonorenses están pagando un sueldo, vete para allá y hazme un levantamiento de lo que crees que necesiten, o dónde están tus orígenes, y mandar a la gente para allá. Nunca es tarde, todavía se puede hacer eso, todavía se puede, si no se ha reactivado el gobierno, pues actívalo, pero en algo positivo. Le estás pagando un sueldo, hay que aprovecharlos. Entonces empezar a ver, hacer un diagnóstico de primera mano, y la otra es seres capaces de escuchar. El gobierno lanzó lineamientos para la reactivación sin tener conocimiento del giro de la empresa, lineamientos generales, y no aplica lo mismo con la reapertura para una estética que para una papelería. Totalmente, es un cambio muy importante, y sí es muy importante, Ricardo, cómo poder accionar tu equipo en el aspecto que pues no, algunos rubros están cerrados, pero la chamba le están pagando, pero hay mucha chamba por hacer. Entonces, por supuesto, mucha chamba por hacer, y dices, caray, hay gente que hay gente muy buena en el gobierno, pero ponla a trabajar. Totalmente. Mira, aquí nos mandan otra pregunta, Juan Carlos Raigosa Lucero. Pregunta: ¿qué papel jugará el gobierno federal en la siguiente elección en Sonora? ¿Hasta dónde conviene que un candidato recomendado por el partido del presidente, y cuál es el riesgo de ello? Pues, ¿hasta dónde conviene? Pues le conviene al presidente, yo creo, tratar de poner a alguien. Sin embargo, y se refiere a Alfonso Durazo, pues ahorita está aquí en Obregón, viene a resolver un problema de los yaquis en lugar de atender el problema de inseguridad que hay en el país. Pues creo que necesitamos a alguien que conozca bien a Sonora. En alguna ocasión me decían, amigo, es que el ingeniero Félix Valdés también era un hombre desarraigado. Sí, pero el ingeniero Félix Valdés, que fue gobernador de Sonora, fue un extraordinario funcionario público federal. Hay una gran diferencia. Salió ahora sí en hombro del gobierno federal para venirse a Sonora. Y de Alfonso Durazo pues no está llegando en esas condiciones. Y Ana Guevara pues igual, pero viene el presidente aquí y le exime de las responsabilidades que se le han señalado, diciendo que porque probablemente ese año electoral que le están acusando de desvío de recursos, dices, hombre, caramba, y la transparencia, la honestidad y todo eso, ¿dónde quedó, no? Estaba muy fuerte eso de Codesón ahí con Ana Gabriela Guevara también. Así es. Aquí nos pregunta Armando Ortega Romero: el desarrollo regional ha estado ausente en el sur de Sonora aproximadamente 18 años. El resultado lo vemos en las 3 ciudades importantes del sur de Sonora: Ciudad Obregón, Guaymas y Navojoa, donde existe escasez de infraestructura urbana, que es reflejo para la inversión que tanta falta hace en el sur de Sonora. ¿Qué compromisos económicos y sociales harías en este concepto? Yo tengo muy claro que para poder reactivar la economía necesitamos invertir en lo local y en recuperar la infraestructura. Mi aspiración es, por lo menos los primeros 2 años, invertir 0 pesos en obra del gobierno del estado, invertir todo en obras municipales. Wow. Pero es a cambio de qué. A ver, alcalde, alcaldesa, recorta el gasto y por cada peso que tú reduzcas, yo te voy a dar 2 pesos adicionales para obras adicionales concertadas. No, con lo que tú presupuestes, perfecto. No nos vamos a meter con la autonomía municipal, pero si quieres más dinero para más obras, vamos a concertar con la ciudadanía, que la ciudadanía nos diga qué obras son necesarias, las necesidades, y quién se va a encargar de vigilarlas y de licitarlas y de estar viendo que estén haciéndose correctamente. El seguimiento de esas obras. Pero entonces, y si son los 6 años sin hacer obra estatal, no me importa. Tenemos que recuperar la infraestructura municipal porque está por el traste. Y no solamente en Guaymas, Navojoa y Obregón, como lo dice. A donde te vayas, en Nogales, está también la situación muy complicada. Eso está muy fuerte. Yo creo que, como lo dicen aquí, 18 años. Y yo creo que los que tenemos más de esa edad, también los jóvenes. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, Ricardo, una anécdota. Yo viajaba mucho, casi cada vacaciones de Guatemala por Hermosillo. Semana Santa, veranos, todas las vacaciones. Y desde los 3, 4 años que tengo noción, siempre había, estaban arreglando la carretera. Nunca me tocó ver la carretera, disfrutarla como irnos así sin tardar tantas horas.
Y dices tú, oye, pues tanto tiempo, ¿qué está pasando? Pero mira, el signo de que están dando el mantenimiento es buena señal. Yo tengo muchos años yendo a Estados Unidos, y de Tucson a Phoenix, no me ha tocado de que yo recuerde una vez que no están arreglando un tramo de la carretera. Okay, Entonces sí. también significa, porque las carreteras como una casa, ocupa mantenimiento todos los días. A una casa todos los días se te funde un foco, se te amuela un sanitario, cualquier cosa. Entonces ocupa mantenerla todos los días. Sí, y en la ignorancia de niño te decías tú, ay, de niño inquieto, decías tú, oye, ¿qué pasa aquí en Sonora? Aquí el presidente decía. Sí, sin embargo, estamos viendo que va a haber un deterioro importante en la carretera, que se le han invertido tantos millones de pesos, pero con las casetas que están cerradas y tomadas, que tampoco pone orden el gobierno, dices, bueno, ¿de dónde va a sacar dinero para mantenerlas? Así es. Aquí nos pregunta José Beltrán, en cuestión de estudiantes, ¿qué apoyo le daría para que los estudiantes concluyeran sus estudios? Creo que hay que trabajar en economía y en educación en conjunto. Que economía sea una liga perfectamente, que sea sumamente estrecha de economía con educación para que economía diga hacia dónde va el futuro del Estado y que educación provea esas carreras del futuro, que esté muy pendiente y que vaya ligado, de tal forma que tengamos profesionistas que tengan más o menos su futuro asegurado. Y la otra cosa, ¿cómo hacerle? Tenemos que también crear esquemas de becas a la excelencia. No hay, y aquí en alguna ocasión se pasó en Sonora una ley, se pasan muchas leyes sin sentido, para que todos los estudiantes tuvieran derecho a beca. No puede ser posible, no alcanza el dinero. Tienes que darle oportunidades a quien tiene más ganas de salir adelante, reconocerle el esfuerzo que están haciendo esos. Aquí viene la última pregunta, Ricardo. ¿Sería un gobernador opositor a AMLO? Nos pregunta José Beltrán. No, de ninguna manera. Yo creo que sería un gobernante que le exigiera al presidente de la República. Los primeros 3 años me tocará con López Obrador, los siguientes 3 quién sabe con quién, pero le exigiría al gobierno federal lo que le corresponde a Sonora. Así de fácil, exigirle, y así como espero yo que la ciudadanía exija a su gobernante lo que le corresponde, yo así voy a ir con la voz completa, exigirle, no a pedirle, a exigirle lo que nos corresponde a los sonorenses. Que es muy diferente y ojalá tengamos una excelente respuesta porque nos hace muchísima falta aquí en Sonora. Sin lugar a dudas. Sí. Ricardo, ¿algo que desea agregar sobre el tema para ya finalizar? ¿Algún comentario, algún mensaje? Agradecer a Tribuna la oportunidad, Ariel, a ti en lo particular, la oportunidad de la charla esta. Siempre bienvenidos y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, por esta charla, por aceptar esta invitación y recibirnos aquí en tu casa. Estamos muy contentos y sobre todo queremos agradecerte en nombre de nuestro director comercial, José Sainz, director comercial y marketing, el licenciado en Mercadotecnia, José Sainz, por haber aceptado esta invitación. Y le tenemos una sorpresa. Órale, en nombre de Tribuna Sonora y Consorcio Febo, no sé si gusta ponerse de pie, le hacemos entrega de este reconocimiento por la charla Panorama Económico. Muchísimas gracias, Ricardo. Aquí, mira, para que lo muestre y lo vea aquí, que toda la gente lo vea. Y pues agradecerle nuevamente, Ricardo, por esta charla, por este tema tan importante. Muchas gracias a todo dar. Gracias a Tribuna y a Febo. Okay. Así que ya lo saben, queremos agradecer también al equipo de SOM por el apoyo de la realización de esta entrevista y recuerda estar muy atentos a nuestras próximas conferencias y entrevistas, nuestras charlas en nuestras páginas oficiales porque seguramente vienen más. Mi nombre es Ariel Quiroz y nos vemos la próxima emisión.